Listo. Entonces, como les contaba, mi nombre es Juan Esteban Gómez. Yo hago parte del equipo de coordinación de programas de Impact Hub Medellín. Eh, Como para contarles un poquito de mí, yo soy profesional en diseño industrial, soy especialista en formulación y evaluación de proyectos y ahorita pues estoy en proceso de una maestría en gestión organizacional. Pues tengo experiencia como en todo el ámbito de procesos de innovación, procesos de planeación y gestión de proyectos y dirección de equipos para búsqueda de soluciones a nuevos problemas. Antes de empezar, pedirles porfa, este taller hay varios puntos donde yo les pido mucha participación. Mientras yo voy hablando, les agradezco porfa que tengamos los micrófonos silenciados. Y en los momentos en los que hagamos preguntas, pues levantemos las manos para que no nos choquemos como todos peleando como por la voz. Listo. Por otro lado, también les pido mucha participación. Yo tengo el chat aquí abierto, entonces también para estar leyendo las preguntas que vayan teniendo, las van anotando, porfa, para irlas resolviendo en el momento. Y nada, espero que se disfruten bastante el taller. Entonces, vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Quién sabe qué es un plan? Dale, Kamiamaka, Hola, ¿cómo estás? eh, Buenos días. muy bien, muchas gracias. Espero que también todas por allí estén muy bien. Considero que un plan, pues, es una hoja de ruta que uno sigue para cumplir con algo, ¿sí? Que tiene Ok. pasos, que tiene, sí, como metas. Me imagino que por ahí va la cosa. Listo, es un plan, es una lista de pasos y unas metas. Vale. Pilar, Estructurar, por decir, puede ser estructurar como unos pasos para poder llegar a una meta final, con listo, un fin, con un propósito. listo, estructurar unos pasos para llegar a un propósito. ¿Quién tiene alguna otra idea de qué es un plan? ¿Qué se les ocurre? Listo, ninguna. Entonces, aquí nos dicen acciones intencionadas. Ese puede ser otra opción. Lo que nos dice que es un plano, como yo lo defino, como me gusta definirlo, un plan es un conjunto de tres elementos. Una idea, ah, ya, es una idea con unos recursos y cuando hablamos de recursos no necesariamente son recursos económicos. Aquí, cada vez que yo hable de recursos, piensen que yo estoy hablando de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para lograr algo, ¿cierto? Eh, la, la inteligencia, los contactos son una gran cantidad de recursos, la infraestructura que tengan, los equipos y también pues el dinero o capital. Y adicionarle a eso lo que estaban diciendo, unos pasos para lograr un objetivo. Eso es un plan, a grosso modo, ¿cierto? Es una idea a la que yo le asigno recursos y unos pasos para llegar a algo. ¿A qué? Todavía no sabemos, es a llegar a algo. Y después les pregunto, recuerden que estamos viendo planeación estratégica, ¿qué es una estrategia? Una estrategia también es los recursos que nosotros utilizamos para llegar a ese fin, como a ese punto. Entonces, una estrategia, tú dices que son los recursos que utilizas para llegar al fin. Sí, Listo. ¿Quién más me dice que puede ser una estrategia? pues los recursos, pero es que ahí suena redundante porque son, sí, los recursos o la estrategia que uno utiliza para poder realizar esa actividad o esa planeación
¿no? Sí, puede ser. Aquí no hay realmente respuestas equivocadas. Bueno, Alexandra, La estrategia sería como el método o la manera que escogemos para llegar a dicho objetivo o para ejecutar dicho plan. La entonces, ruta, el camino que se escoge, ya estamos hablando de un y método ahí o ya una ruta. entraríamos ahí sí a saber qué recursos se van a escoger en todos los ámbitos, quién lo va a realizar, cuándo, cómo. Súper. Listo. Y Ana, que también tenía la mano levantada. Bueno, era como lo mismo, como todas las acciones que llevamos a cabo para lograr un objetivo. Listo, súper. Entonces, como nos decían, efectivamente, una estrategia es la definición de todas las posibles acciones que se pueden tomar teniendo en cuenta varios elementos, entre ellos la información disponible, cuáles son los escenarios que se pueden crear y cuáles son los recursos que tenemos para buscar la mejor ruta o la ruta más óptima que nos permita llegar al objetivo deseado. Entonces, ya tenían pues bastante claro que era una estrategia. Entonces, entendiendo qué es un plan y qué es una estrategia, ¿quién se atreve como a definir un poquito qué es un plan estratégico? ¿Cómo hacemos fusión de esos dos conceptos que, si bien parecen ser como similares, no son tan parecidos? No, Claudia de Samaná. Bueno, yo creería que el plan estratégico es después de evaluar todas las posibles formas de lograr el objetivo, cuál es la más eficiente en recursos, cuál es la que me va a tener de pronto mejor tiempo para llegar allá, mejor rentabilidad. Creería que es como eso. Listo, esa es una opción. Ana de Perpetuo. Bueno, entonces como con las definiciones que acabamos de decir, yo pienso que son como coger en un plan, como una lluvia de ideas, mirar las ideas, los recursos, optimizar como todas esas cosas y poder así llevar como todo eso que estamos estructurando en el plan a la acción para lograr el objetivo. Súper, esa es una muy buena definición. Y Luz María. Buenas, para mí un plan estratégico es el conjunto de estrategias que uno se formula para poder cumplir unos objetivos, porque un plan estratégico me puede coger todos los varios componentes de la empresa. Entonces yo hago plan estratégico de la empresa cuando voy a atacar varios componentes y a cada uno le genero una o varias estrategias. Entonces el plan estratégico es el conjunto de todas las estrategias que uno va a tener para montar en la empresa. Sí, puede ser una buena respuesta. Y terminamos con Angélica para continuar. Bueno, pues es que para mí la estrategia va antes que el plan. El plan justamente es la forma en la que organizamos un paso a paso que nos va a llevar y que está, digamos así, es coherente con la estrategia. Entonces, pues para, digamos que un plan estratégico, pues es un plan que está muy directamente conectado con esa estrategia, es como ese primer plan de saber cuáles van a ser como las etapas en las que se va a ejecutar esa estrategia y ya después a partir de ahí es que se definen las acciones puntuales eh, que va a materializar como esa ruta, ¿sí? Es decir, si nos vamos a ir por la ruta más larga o la más corta, o nos vamos a ir por la ruta más rápida, porque no siempre es lo mismo. Esa decisión la toma la estrategia. Pero ya decir, bueno, si nos vamos a ir por la ruta más rápida, entonces el plan entonces tiene que contemplar que tiene que ser un vehículo más rápido, que seguramente vamos a necesitar un equipamiento más liviano, que vamos a necesitar una preparación previa, entonces poder definir cuáles son como esos aspectos que se necesitan tener en cuenta para poder eh, digamos así como cumplir el objetivo principal que es la velocidad.
y ya digamos que a partir de ahí entonces se definen acciones pequeñas mucho más específicas, como un paso a paso que las personas puedan seguir para poder cumplir con el objetivo que se necesita. Listo, súper, esa es una muy buena definición con un ejemplo. Miren que dentro de todo lo que ustedes han dicho, siempre hablamos de un objetivo, un objetivo, un objetivo. Entonces, es importante definir qué es un objetivo, ¿cierto? Acá no me voy a detener en las preguntas, sino que un objetivo puede ser una afirmación de la búsqueda de algo, ¿cierto? Un objetivo, normalmente nosotros recomendamos trabajar con esta metodología que se llama SMART. La metodología SMART es una metodología que permite escribir objetivos de una forma que es muy amigable con la socialización de los objetivos. Normalmente nosotros no trabajamos solos, nosotros siempre trabajamos en equipos, siempre trabajamos con personas que tienen que estar alineadas con ese fin al que queremos llegar. Y es por eso que la metodología SMART nos funciona bastante bien, ya que la metodología SMART, como las siglas en inglés, busca generar objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporal. ¿Cómo así que específicos? Un objetivo específico dice que valga la redundancia, que es específicamente lo que se está buscando. Si yo soy un fabricante de canicas y quiero fabricar canicas rojas, mi objetivo específico va a ser investigar sobre cómo hacer canicas rojas. Es muy puntual. El segundo paso es que sea medible. Si nosotros no podemos medir algo, no lo podemos dimensionar, no sabemos cuándo se va a cumplir. Que eso es lo que pasa normalmente cuando quienes de aquí ha dicho y se ha levantado un día, no, yo este año sí voy a ir al gimnasio. Y mi objetivo este año es ir al gimnasio. Y punto, ahí terminó el objetivo. Levanten la mano así como, ¿cuántas han dicho, no, este año voy a ir al gimnasio? Y ese es mi objetivo del año y mi meta del año. Ya por acá tenemos una, dos. Estoy seguro que muchas acá lo hemos hecho, ¿cierto? Hemos dicho, no, mi objetivo este año va a ser ahorrar. Punto. Ahorrar. Cuando nosotros no ponemos una métrica, pues va a ser muy difícil definir si, si estamos ahorrando o no, o qué vamos a ahorrar, ¿cierto? Porque cuando yo digo, no, yo este año voy a ahorrar, y a la final por allá me cogió septiembre y yo digo, no, no, yo ahorré energía y ahorré agua porque como estaba trabajando desde la casa, me bañé día de por medio y ahorré agua, pero pues, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos como a desilusionar lo que podría ser el objetivo. Es por eso que tenemos que medirlos. Yo voy a ir al gimnasio una vez a la semana por 3 meses y ese va a ser mi objetivo, ¿cierto? Y ya ahí hay algo que te va a permitir a ti decirte, no, es que si no estoy yendo, o sea, si ya pasaron 4 días, sí o sí, mañana tengo que ir, porque es que si no, pues ya no fui, no cumplí mi objetivo. El tercer paso es que sea alcanzable. ¿Cómo así que alcanzable? Vamos a continuar con el ejemplo del gimnasio. Yo, Juanes, yo soy una persona. Pregunta, Patricia, ¿vas a hacer alguna pregunta o levantaste la mano ahorita que pregunté lo del gimnasio? Supondré que levantaste la mano ahorita. Vale. Yo, Juanes, soy una persona que nunca ha ido a un gimnasio, no sabe cómo ir, no, yo no sé hacer ejercicio, pero entonces yo ya dije, la meta de mi año este año es ir al gimnasio una vez por semana y de la nada yo digo, y levantar 200 kilos en press de banca. Una persona que nunca ha ido al gimnasio, que no tiene experiencia, pues posiblemente no va a ser capaz de levantar 200 kilos en 3 meses, porque eso es un montón. Entonces hay que pensar muy bien cuál es ese alcance que ustedes pueden tener y que ese alcance tenga sentido, ¿cierto? Porque no nos justifica decir, yo con mi empresa de miel voy a vender 100 tarros de miel al mes, ¿cierto?
y mi capacidad de producción es de 1 millón de tarros de miel al mes. Pues a la final el objetivo no es retante, no es algo que uno diga, no justifica realmente proponerme ese objetivo. Que aquí es donde entra la R de relevante, que sea relevante, que tenga relevancia, que sea importante para esto. Si yo quiero ir al gimnasio por 3 días a la semana, porque quiero mejorar mi salud. Eso es relevante porque me estoy cuidando, porque quiero generar más musculatura. Eso es relevante y es coherente. Pero si yo digo, yo quiero ir al gimnasio 3 veces a la semana porque quiero hacer más dinero, pues digamos que pierde relevancia porque no es coherente, no se conecta con ese propósito que se quiere hacer. Y el último, la T de temporalidad, es porque todos los objetivos, a diferencia de un sueño, los objetivos tienen tiempo. Y eso es lo que para mí diferencia un objetivo de un sueño o de una idea. Porque yo le asigno un tiempo, yo digo, es que yo voy a hacer esto en X cantidad de tiempo. Yo acá les traigo un ejemplo sencillo. ¿Cómo lo construyo? El objetivo específico o el propósito, que los propósitos siempre son un verbo en infinitivo, un verbo que está mirando al futuro. Tiene un enlace, que el enlace es eso que nos permite dar coherencia. Se le asignan unas variables porque los objetivos no pueden ser, o sea, los objetivos sí pueden ser globales, que es lo que llamamos objetivos generales, pero los que nos permiten cumplir ese objetivo general son estos pequeños objetivos específicos, que aquí es donde asignamos estas variables. Una unidad de análisis o unidad métrica que nos permita determinar cómo vamos a medir ese objetivo y un tiempo. Entonces traje un ejemplo muy básico que es aumentar las ventas en la línea de nuestro producto X un 20% durante los próximos 12 meses. ¿Quién de ustedes cree que cumplir un objetivo de estos no es fácil? O fácil no, no es posible. Depende porque tienes que sumarle si Sí, tienes el recurso humano y monetario para también avanzar para en poder ese llegar a ese, objetivo. Sí, pero propósito, ese supongamos, objetivo. supongamos que yo tengo mi negocio montado y funciona normal, bien, ¿cierto? ¿Ustedes creen que aumentar un 20% en un año, enfocado solo en eso, es imposible? Puede ser retante, No, pero es lo creen viable. imposible. Es Es viable, viable. ¿cierto? Diferente a que yo en vez de 20 pongo 20.000%. ¿Ustedes creen que en un año es posible crecer un 20.000%? Pero no sé, Juan, si yo ahí de pronto refuto, Dale, para pero eso yo estamos. digo que no es tanto muchas veces ni el porcentaje, porque yo puedo crecer hasta un 150, listo. Pero lo mismo, yo tengo que ser consciente de muchos factores de la economía, de cómo se está. Un ejemplo, yo no puedo pretender, un ejemplo, las empresas ahorita de construcción, pretender crecer un 150% o un 20% por cómo está la situación. Entonces uno también tiene que tener muchos variables, así sea para crecer un 5% o un 20%. Y muchas veces ese tema en los presupuestos de las empresas es donde se ve, porque lo cogen como aleatoriamente. ¿Qué Ujú, bases tengo yo para realizar, así sea el 10, el 5 o el 150% de crecimiento? ¿Sobre qué claro. bases? No, yo creo que no se puede mirar ni en poquito ni en alto. Yo lo miraría más como tema de qué es. Porque un ejemplo, yo sí me puedo poner un reto de llegar al gimnasio y ser fit en 6 meses, pero pues cuento con la condición o no, sí, como lo estabas diciendo antes. Ujú. Entonces, aquí, como para darte respuesta, tienes toda la razón, Pilar. O sea, no te voy a refutar nada porque tienes toda la razón en tu afirmación, pero eso es lo que vamos a trabajar más adelante. Recuerden que apenas estamos en objetivo, estamos todavía gateando, todavía no estamos en planeación estratégica. ¿Listo? Entonces, Cami y luego Alejandra para continuar.
Vale, creo que justamente lo que iba a decir es eso, ¿no? Como que este es un ejemplo de cómo debería quedar después de hacer todo ese análisis un objetivo. O sea, si ya, yo no sé, me imagino que ese 20%, digamos que es producto de haber analizado un histórico o de haber analizado las posibilidades del mercado, o sea, yo qué sé, pero digamos que esta entiendo que es la base para que de ahí nos propongamos, o sea, es un lineamiento, pues, como para el Ujú. caso del ejemplo. Y Alejandra. Bonito día. Nosotras vemos el objetivo como un imán, ¿no? Y el imán que hace va atrayendo, va llamando. Y eso es precisamente la función del objetivo, llamar. Me parece muy importante lo que Pilar dice, que es un aterrizaje al plano de lo real, pero ese plano de lo real tampoco debe ser un limitante para la propuesta o para el alcance que uno se pone. Finalmente, algo que también invita al objetivo y esa atracción del imán es a mirar ese proceso de atracción, cómo va, qué vamos observando, cómo nos vamos sintiendo, qué se va logrando, qué retos nos vamos encontrando. Y ese ya es un logro significativo en términos del proceso de llegar a ese objetivo o cómo se siente esa atracción del imán. Y el mismo proceso de llegar a ese objetivo nos va dando información también para ir estableciendo objetivos más alcanzables para nuestra organización, porque no solamente la información está dada en el contexto que tenemos, en las consultas que hacemos en Google, en estos espacios y demás, de información alrededor de los estudios de mercado, sino que también el mismo camino de la organización con todo lo que hacemos nos va dando información de qué es lo más alcanzable, realizable y sobre todo posible para alcanzar esos objetivos también. Súper. Y Angélica, terminamos contigo para continuar. A mí me quedó, pues, digamos que entiendo lo que construyes aquí, pero no me queda claro es en ese aspecto en el que tú dices enlace, el enlace vendría a ser ¿qué? El Porque yo veo enlace, el ejemplo de abajo y digo, entiendo que está hablando desde las ventas, no de la tienda física, sino de la tienda virtual. Pero como que ya replantear la palabra enlace para reemplazarla en otro ejemplo, no me queda claro qué concepto listo. es. Súper. El enlace lo que hace es buscar generar coherencia entre el propósito y la métrica, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de recolección de basuras. Listo. Entonces, mi meta va a ser, o mi objetivo va a ser recoger un verbo o recolectar, que viene siendo el propósito, eh, 1 tonelada de basura en los próximos 2 años. Cuando yo digo eso puede servir aquí, en Envigado, en Medellín, en Itagüí, en Bogotá, en Pekín, ¿cierto? El enlace es eso que le da coherencia y define tú en dónde estás, qué vas a hacer, cuál va a ser ese lugar o esa acotación, ¿cierto? En el caso que estoy usando en estos momentos es una acotación que va al territorio, que es diferente a, yo digo, recoger 1 tonelada o recolectar 1 tonelada de desperdicios en la ciudad de Medellín durante los próximos 12 meses. Entonces, me permite generar una acotación para que sea específico y tenga relevancia. Eso es lo que haría el enlace, ¿cierto? Por eso aquí dice aumentar las ventas en línea. Porque cuando llego a aumentar las ventas, pues estoy hablando de algo mucho más global. ¿Me hago entender la diferencia? Pues sí queda claro, Angélica. Sí, listo, gracias. Súper, listo. Entonces, continuamos. Ya habiendo visto qué es un plan, qué es una estrategia, qué es un objetivo, entramos a definir qué es un plan estratégico. Un plan estratégico, para mí, se define en estos 6 elementos, que normalmente no son lineales, que es lo que me parece más bonito de los planes estratégicos. Nosotros por costumbre estamos formados, ¿cierto? Desde la academia, desde las formaciones convencionales y no formales, a que la mayoría de teorías se hacen de forma lineal. Es decir, nosotros tenemos una lista y no pasamos al número 2 si no tenemos ya listo el número 1, ¿cierto? Y como una lista de tareas y de chequeos. Los planes estratégicos no necesariamente funcionan así.
porque tienen algo muy bonito que se llama el retorno. Ahorita vamos a ver todas estas elementos. Un plan estratégico está compuesto de un objetivo, que ya vimos cómo se construye un objetivo, que como decía Pilar, tiene que estar fundamentado en una teoría detrás, en una investigación de mercados, en un análisis, al que se le asigna un tiempo en el cual determinamos una estrategia, que lo que decían de la estrategia es de ya sé cuántos recursos tengo, yo qué recursos voy a disponer para cumplir este objetivo, al que le añadimos unas mejoras a lo largo del tiempo, porque resulta que cuando uno empieza a probar cosas, uno aprende. Yo estoy seguro que ustedes no son que, la misma persona hoy que cuando iniciaron su negocio y que muchas veces seguro todas se dieron un totazo y dijeron como, ay, pucha, es que esto no era así. No, 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 ya, yo ya sé que yo no me vuelvo a meter por ahí. O yo ya sé que yo no mando plata con un mensajero que no tenga confianza. Yo, cierto, no sé. Todos estos pequeños aprendizajes que se vuelven acciones de mejora. Eh, Pasamos a una fase de implementación, que es cuando ya hicimos ese ajustico, volvemos a tantear qué tan bueno o tan malo puede ser y generamos el retorno. El retorno es una etapa donde yo vuelvo de la implementación al objetivo. Yo estoy en implementación, probando mi plan estratégico y dije como, no, acá voy para donde no es. Definitivamente el objetivo que hice no está mal, porque yo no estoy encontrando los resultados que era y me devuelvo del todo. O me devuelvo, no, 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 es que fallé un poquito aquí, no, voy a mejorar. O no, ¿sabe qué? Yo creo que le puse mucho tiempo a eso y lo puedo hacer en menos tiempo. No, necesito más tiempo, ¿cierto? Entonces el retorno es esa iteración entre que yo tengo una estructura y me permite ir yendo y viniendo. Verónica, ¿vas a preguntar algo? Juan, sí, hola, qué pena es que cuando Dale. estabas hablando, dejamos algo diferente, pues un plan estratégico porque no, o sea, no tenemos que ir como paso a paso, por así decirlo. Se me cortó y no escuché bien por qué es que podemos como que brincar entre paso y paso. ¿Me hago entender? Sí, No sé si dale. entiendes mi pregunta. Vale. No, sí, Entonces, a ver, si me tranqui, puedes repetir esto, porfa. Mil gracias. tranqui. Entonces, para resumir un poquito y responderte, un plan estratégico es más allá que una hoja de ruta o un paso a paso, son unos lineamientos que tienen estas 6 definiciones o estas 5 definiciones y te permiten retornar. Entonces, en un plan estratégico, tú defines un objetivo, le asignas un tiempo, asignas unos recursos que vendrían siendo la estrategia y a estas 3 de arriba, todo el tiempo les vas a estar metiendo mejoras e implementación, que aquí es donde entra el retorno y que por eso es que podemos brincar. Por eso hacía el ejemplo de, no, yo me puse, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Tú qué haces, Verónica, para hacer el ejemplo contigo? Tengo una marca de moda circular. Tienes una marca de moda circular, listo, súper. ¿Moda de qué tipo? Nosotros producimos con los excedentes textiles o pues con el producto terminado de otras marcas de moda colombianas que les sobran. ¿Y para qué mercado? ¿Femenino, Eh, masculino, femenino, adulto? femenino y tenemos unas piezas que son como unisex, pero principalmente el femenino. Femenino, ¿en qué edades, más o menos? Es súper relativo, pero ponle que de los 18 a los 35 años. Listo, entonces para mujeres adultas. Sí. Vamos a pensar que lo que vamos a hacer es que nuestro objetivo es lanzar la nueva colección parche, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer son prendas con parches en 3 meses. Y en 3 meses vamos a hacer el diseño, la producción, la moldería, todo, todo, ¿cierto? Y para esto la estrategia es que vamos a asignar 2 diseñadoras de moda y un cuarto de la planta de confección. Ese es nuestro plan y eso es a lo que vamos a apuntar. Entonces, cuando arrancamos, nos damos cuenta de que dijimos, no, pues, puta, es que en la empresa solo tenemos 3 diseñadoras y me traje 2 solo para este nuevo objetivo. No, 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 yo tengo que devolver una. Esa es una mejora, porque te diste cuenta que habías desnivelado la operación general para cumplir con este plan. Entonces, cuando implementaste y te diste cuenta de un error, retornaste a la estrategia y la volviste a escribir y la mejoraste. Cuando empezaste a confeccionar, te diste cuenta que como que eso nuevo, ya sacamos el piloto y lo vieron y
tú esperabas vender 20 productos y tenés en cola 200 productos. Y vos decís, pucha, no, esto está una bomba en implementación. No, 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 yo ya no puedo asignar solo un cuarto del centro de confección. Me devuelvo a la estrategia y asigno 3 cuartos del centro de confección. Porque todo eso que está pasando dentro de ese tiempo de 3 meses. A eso es lo que me refiero, es que podemos estar yendo y viniendo, pero los Claro. lineamientos siempre son un general. O sea, los ajustes no va a ser que ya el objetivo va a ser parche, sino que ya va a ser tela de cuadros. Ahí nos cambió todo el plan porque ya es algo totalmente diferente. ¿Queda claro para todas? Claro. Por mi parte, sí. Mil gracias. Súper. Entonces, aquí básicamente es como yo construiría un plan estratégico. Todo esto que les estoy contando está como dentro de libros de academia, mi experiencia, es un conglomerado de todos y si en algún momento tienen como o no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, es súper válido porque yo no me sé la verdad absoluta, listo. Entonces, esa es la forma en la que a mí me gusta construir objetivos y planes estratégicos, donde iniciamos por el análisis de una situación actual, donde miramos qué es lo que está pasando, dónde estoy, aquí es donde entra todo lo que se llaman investigaciones de mercados, investigaciones financieras, donde empezamos a revisar cuál es la economía interna de la empresa. Y de ahí empezamos a definir objetivos, porque como dijo Pilar ahorita en el momento que estamos explicando los objetivos, pues ya tenemos una información que nos permite sentar unas bases para proyectarnos. Pasamos de una temporalidad, es más o menos cuánto tiempo quiero ponerle a ese objetivo, en cuánto tiempo espero cumplirlo, en cuánto tiempo espero fallarlo. Recuerden que fallar también es bueno, ponerse objetivos ambiciosos y fallar en ellos es muy bueno porque les permite acumular una gran cantidad de aprendizajes. Y una vez ya está esa temporalidad, pasamos al plan de acción. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Cuando sabemos qué necesitamos, podemos diseñar una estrategia de cuál es la mejor manera de hacerlo. Cuando pasamos a esto, hacemos algo que se llama proyectar. Proyectar es suponer. Cuando yo estoy aquí, yo ya tengo una experiencia, yo sé que si yo meto 10.000 pesos en un CDT por un año, yo lo mínimo que espero es un 13% de rentabilidad. Mínimo, pues, así porque eso es lo que me prometen. Pero yo digo, no, y yo viendo el estado del país y la situación cambiaria y lo que está pasando con los bancos, no, eso puede bajar. Entonces yo me proyecto a que sea una ganancia menor o mayor. Cuando eso pasa, nos lleva a tomar decisiones. Las decisiones son lo que nos permite fluctuar con el plan estratégico. Y muchas veces las decisiones que tomamos son las erradas. Y eso, como les decía, no está mal. Está mal tomar una mala decisión y no tener un plan de emergencia. Que el plan de emergencia es donde ustedes van a suponer cuáles son esos potenciales riesgos, qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para gestionar el riesgo. ¿Claves hasta acá? Listo, supondré que sí. Me voy a adelantar casi hasta el final de la presentación porque quiero preguntarles algo antes de continuar. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un riesgo y un imprevisto? Un riesgo es eh, lo que uno le puede llegar a ocasionar, digamos, a la empresa. ¿A qué me refiero? Riesgos de que exista una pandemia, riesgos de que se vaya la luz, riesgos que me quiten el agua, no sé, si eso es importante para mi producto o mi función que yo voy a realizar. Y en ese caso entonces, ¿qué es un imprevisto? Hijo, Es pues algo que no. no tenemos como determinado, es decir, es algo que no está como en el mapa, digámoslo así. Normalmente los riesgos uno los plantea, los imprevistos pues pasan y ya. Exacto. Angélica, ¿qué ibas a decir? Exacto. Gracias, Andrea. Pues que para mí, digamos que hay dos factores. El riesgo tiende a generar un impacto más grande. Un imprevisto, digamos que tiene
una afectación un poco más leve. Sí impacta, pero digamos que el impacto no es tan peligroso, por así decirlo, tan doloroso como el de un riesgo. Pero también es que el riesgo, de cierta manera, se puede prever. Es como que uno sabe que está ahí y que hay algunas posibilidades de que suceda. El imprevisto pues son cosas que justamente uno no alcanza a pensar que pasarían o no están en el radar y pues suceden de una manera eh, repentina, pero no son cosas así que digamos como que destruyan o detengan por completo la operación. Listo, entonces en esa respuesta hay un 50-50 y ahorita vamos a ver por qué. Vale. Y María José para terminar y continuar. Mm, ¿Sigo yo? Sí, Ah, bueno, para mí un riesgo es algo que uno puede medir y que uno puede, digamos, dar ciertas soluciones a la hora de que se pueda presentar. Por lo menos empresarialmente uno se acostumbra a hacer análisis de riesgo, riesgo legal, riesgo económico, y uno, digamos, que puede tener ciertas hipótesis o soluciones a ese riesgo, por lo que el impacto va a ser mucho más leve y va a ser va a ser un poco más predecible. Y pues un imprevisto, como su nombre lo dice, es algo que pues nadie espera. Es algo que tiene un impacto muy significativo y mucho más fuerte porque es algo que no se puede llegar a manejar, como por ejemplo el tema de la pandemia. O sea, nadie esperaba que eso pasara. Por ejemplo, un imprevisto puede ser que se borren, no sé, las bases de datos por un ataque cibernético de la empresa también. Entonces, para mí esa sería la diferencia entre riesgo e imprevisto. súper. Entonces, efectivamente, esa es la diferencia entre un riesgo y un imprevisto, pero a mí me gusta llevarlo a algo más sencillo. Y para mí la diferencia entre un riesgo y un imprevisto es qué tan creativas puedan ser. ¿Cómo así que qué tan creativas puedan ser? Efectivamente, un riesgo es algo que es previsible, manejable y planificable. Es algo que yo me imagino que pueda pasar. Entonces, como el ejemplo que acaba de dar María José, la pandemia fue un imprevisto, ¿cierto? Pero en estos momentos, cuando ustedes hacen gestión de riesgos, yo creo que lo primero que va a decir todo el mundo es, no, una pandemia puede pasar y dejó de ser un imprevisto, porque pues ya sabemos que eso puede pasar. Entonces, ¿por qué digo que es qué tan creativas puedan ser? Porque es que tantos escenarios de peligro puedan imaginarse y a estos escenarios de peligro puedan asignarles unos recursos para un plan de emergencia. Como les decía, un riesgo es previsible, es una situación que se puede anticipar o prever con cierta probabilidad. Estos eventos son conocidos y son identificables antes de que pase. ¿Cómo así? Un riesgo, voy a coger otra vez el ejemplo de la ropa circular. Un riesgo puede ser que este mes o que dentro de 2 meses las grandes empresas de confección les bajó la producción y eso me bajó a mí la materia prima y me quedé sin materia prima. Y eso es un riesgo latente grande. Pero como yo ya sé que puede pasar, puedo tener un plan de emergencia, un contacto en un proveedor de telas grandes, no sé, ¿cierto? Muchas formas de pilotear ese riesgo. En cambio, un imprevisto es algo que no es previsible. Y por eso, pues vuelvo y les digo, es qué tan creativas pueden ser con el caso de qué tan inesperado puede ser algo, ¿cierto? Es como si yo tengo un negocio donde mis despachos son por vía de un domiciliario en moto, pues si vos me dices a mí que el despacho no llegó porque levantaron al domiciliario, que eso fue un imprevisto, porque es que eso es algo que es muy probable que pase, ¿cierto? Un imprevisto puede ser un huracán en Medellín. Eso nunca ha pasado. Entonces eso puede ser un imprevisto, ¿cierto? Eso es algo que no se puede prever ni manejar con antelación. Esto es algo totalmente impredecible. Esto es algo que uno no tiene un plan para abordarlo, es que uno no sabe qué hacer con ello. Y que por estos eventos es muy complicado planificarlos. A la hora de uno hacer un plan estratégico, entre más riesgos tengan, es mejor.
porque entre más riesgos tengan, significa que van a tener menos imprevistos. Los riesgos normalmente se categorizan como riesgo alto, medio, bajo. Incluso hay empresas que los categorizan como en una tabla de 10 niveles. Eso pues ya depende como para cada una de ustedes como lo quiera hacer. De crítico, alto, medio bajo, bajo, insignificante, ¿cierto? Y cada uno de estos se les asigna unos recursos para poder pilotear. Entonces, ya entendiendo qué es un riesgo, qué es un imprevisto, pasamos a definir cada uno de estos pasos. El paso 1, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la empresa? Aquí lo primero que hacemos es mirar para adentro. Nosotros dejamos de mirar hacia afuera, miramos ventas. No, me volteo y venga, ¿cómo está la empresa? ¿Qué personal tengo? ¿Qué seguridad tengo con este personal? ¿Qué tan bueno es mi personal? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan eficiente? ¿Qué tan óptimas están mis finanzas? ¿Qué tan bien está mi estructuración de costos? ¿Cierto? Empezamos a revisar toda la situación actual de la organización donde evaluamos qué está pasando. Para este paso, por ejemplo, funciona muy bien, no sé si conocen la herramienta DOFA, pues la matriz DOFA, la de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Ahorita al final vamos a ver un par de herramientas. Eh, una vez sabemos cómo estamos, pues nos vamos a sentar y vamos a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando? Esto es muy importante que lo piensen como dentro de la cultura organizacional que tiene la empresa, porque muchas veces cuando uno dice que buscamos es como, no, más plata o más ventas, pero ¿es realmente eso lo que están buscando o lo que quieren con su negocio? Que es súper importante que tengan muy claro para dónde van y a qué impacto es el que quieren lograr. Entonces aquí es donde empiezan a definir estas métricas, empiezan a generar estos objetivos. Es importante definir cuáles van a ser las guías para esa planeación estratégica. Cuando ya sabemos qué vamos a buscar, nos vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo vamos a demorarnos haciendo esto? ¿Cuánto tiempo va a ser nuestro horizonte de proyecto? ¿Cuánto tiempo, cuánto plazo vamos a definir para lograr este pequeño objetivo o gran objetivo? Esto es súper importante porque esto les ayuda a crear un sentido de urgencia o de calma y mantener a los miembros del equipo alineados y enfocados en la implementación. Cuando tienen un equipo de trabajo y todo es urgente, nada es urgente, ¿cierto? No sé si les ha pasado que tienen 30 tareas y de las 30, 25 son urgentes. Si 25 tareas son urgentes, ¿realmente son urgentes? Entonces aquí es súper importante todo el tema de uso de cronogramas, de planeación de tiempos, de asignación de personal. Y cuando ya sabemos eso es cómo lo vamos a lograr. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuál es ese recurso que vamos a asignar a cada una de esas etapas del proyecto? Es súper importante hacer la definición de métricas, es súper importante hacer monitoreo. Si ese plan es a un año, cada cuánto vamos a revisar que el progreso que estamos haciendo sí tenga sentido, que si yo quiero subir mis ventas un 20% en el año, cada cuánto voy a revisar cómo ha sido ese incremento poquito a poco, porque eso nos permite tomar decisiones. ¿Qué pasa si todo el tiempo hay que estarse preguntando esto? ¿Qué pasa si hay una pandemia? ¿Qué pasa si me quedé sin materia prima? ¿Qué pasa si me hicieron un pedido mayorista y pues, y el cliente me quedó mal con el pago? Todos estos empiezan a ser planes de contingencia que van a ayudar a mitigar el riesgo. Aquí es nuevamente qué tan creativas son para definir todos esos posibles panoramas que pueden ser malos y que pueden ser buenos, porque también tengan en cuenta qué pasa si el objetivo se cumple antes, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quería incrementar mis ventas un 20% en un año y las incrementé en 3 meses? ¿Qué va a pasar con esos otros 9 meses? ¿Cómo voy a reorganizar para incrementar el objetivo o para mantenerlo? ¿O cierto? ¿Qué va a pasar?
Y una vez es qué pasa después, que es lo que yo les decía de la proyección o generar como perspectiva. ¿Qué va a pasar cuando se logren estos objetivos? Se debe ajustar el plan, se renueva el plan, se vuelve a hacer un objetivo. ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo estoy en la línea? Muchas veces el plan puede ser incrementar las ventas X% y lo logré en un mes y yo dije, listo, lo conseguí. Pero al siguiente mes mis ventas abajo. Ya el nuevo plan no va a ser lograr esas ventas porque ya me di cuenta que sí lo puedo hacer, sino cómo me sostengo, cómo soy competitivo, cómo me mantengo en ese panorama y en esa competitividad del mercado donde mantengo mi sostenibilidad. Aquí es súper importante esta otra, es cuando paramos. Lo que yo les decía, normalmente los objetivos tienen tiempos porque necesitan un punto de muerte, un punto de finalización. Es súper importante saber cuándo vamos a parar porque lo que puede pasar es que estamos escarbando y luchando y haciendo un montón de esfuerzos por algo que a la final no está generando. Acá es súper importante que puedan revisar lo que significan los indicadores clave de rendimiento o KPIs, que eso pues ya encuentran en internet una definición de qué es un KPI, cómo se establece, eso es algo muy sencillo y es un indicador que te permita ver cuál es la meta y qué se ha ido cumpliendo en un desglose de tiempo. Y eso les permite tomar decisiones informadas, no infundadas. Generar un plan de emergencia. El plan de emergencia es como, ¿cómo voy a apagar incendios? Yo creo que cuando las personas salimos a emprender, el primer curso que tenemos que pasar es cómo solucionar chicharrones, ¿cierto? Cómo resolver un chicharrón, porque siempre aparece por todo lado hay problemas. Entonces, si nosotros generamos planes que nos ayuden a solucionar esos chicharrones, ya no vamos a tener que estar como pollos sin cabeza corriendo como, ay, ¿qué pasó? Sino que vamos a tener una idea de cómo vamos a mitigar, cómo vamos a resolver, cómo vamos a controlar. Y al final la gestión del riesgo, que la gestión del riesgo es qué va a pasar. Acá me parece un ejemplo súper bacano del tema de gestión del riesgo y es un ejemplo de que le pasa a las principales distribuidoras de bebidas gaseosas en el país. Resulta, ustedes saben que no vivimos en un país, que vivimos en un país donde hay violencia, donde hay combos urbanos, donde hay territorios en los cuales hay fronteras invisibles y eso. Estas grandes empresas distribuidoras de bebidas gaseosas, como gestión del riesgo, dijeron, no, pues es que a la final nosotros nos conviene es vender. Nosotros vamos a asumir el riesgo de que nos estén cobrando peajes para entrar a X barrio. Y eso ya lo tienen asignado dentro de la nómina. Si nosotros llegamos a ese punto de decir, este riesgo o este suceso va a pasar y eso va a afectar mi ganancia, ¿cómo haces tú para tomar ese riesgo y volverlo algo ya mitigado, que ya sea algo que incluso esté pensado dentro de la caja de la empresa? Si yo sé que de 10 pedidos, uno recurrentemente se me demora en pagar 2, 3 meses, se me hace el loco, no sé, cómo asigno el control financiero para que eso no me vaya a afectar a mí mi flujo. Entonces eso es gestión del riesgo. Y lo que les decía ahorita, para todo esto hay una serie de herramientas que nos permiten identificar cosas, que nos permiten identificar construcción de métodos y objetivos, nos permiten identificar estado interno, nos permiten identificar nuevos mercados, territorios, ¿cierto? Muchas cosas. Yo aquí les voy a mostrar específicamente tres. La primera es el análisis Rico, PESTEL. Dime, dale, ¿qué nos vas a dio preguntar? comida. Ok, supondré que se te activó el micrófono. En estas herramientas tenemos el análisis PESTEL, el análisis BRIO y el análisis DOFA, que son como las tres que yo les traigo. Me gustan mucho y creo que son muy útiles y muy fáciles de usar, que es como lo principal, y muy fáciles de leer también.
Vamos a empezar con el DOFA, ¿cierto? El análisis DOFA, esto es un análisis interno, es una matriz de planificación donde nos permite evaluar y analizar cuáles son como las situaciones que tenemos internamente. Angélica, ¿ibas a preguntar algo? No, quería aportar algo más que preguntar. Dale, dime. Y es que esta matriz lo que tiene de interesante es que más allá de un análisis sirve para hacer justamente estrategias, porque después de que uno tiene ya, digamos, como aterrizado sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas, uno empieza a cruzarlas y a generar justamente estrategias para utilizar sus fortalezas, para mitigar amenazas o fortalecer sus debilidades para aprovechar oportunidades o apalancarse de sus fortalezas. Entonces uno empieza a cruzarlas y puede justamente a partir de ahí diseñar estrategias. Con una persona decía como, ay, pero es que uno tiene que hacer un estudio de, pues esto ayuda a hacer ese estudio y a poder identificar justamente eh, qué tengo fuerte, qué tengo débil, qué hay afuera que puedo aprovechar o que me pueda afectar y a partir de ahí pues generar esas estrategias. Exactamente. Entonces, como decía Angélica, en esto uno ubica los 4 elementos y lo que hace es que una vez definida cada una, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las enfrenta, ¿cierto? Las enfrenta en cruz, las enfrenta en vertical, en horizontal, y lo que les permite es pensar qué quieren hacer con eso. ¿Yo qué quiero hacer con mis fortalezas? Quiero que mis fortalezas me abran más oportunidades o que mis fortalezas mitiguen mis amenazas o que mis fortalezas ayuden a mejorar mis debilidades. Y lo mismo con cada uno de los elementos. Entonces esto les permite ver cómo están y pensar para dónde van. El segundo, esta es una herramienta ya de un ámbito un poco más empresarial, más amplio, que eso les ayuda a evaluar mercados, mercados económicos, mercados ambientales y nuevos territorios. Es una herramienta de investigación que se usa para definir algo en 6 ámbitos. Entonces, supongamos que yo tengo una empresa de celulares, ¿cierto? Y yo quiero llegar, yo vendo celulares en Medellín, pero entonces yo quiero vender celulares en Bogotá. Entonces yo digo, listo, ¿cómo me hago la pregunta? ¿Cómo está el mercado de celulares en Bogotá? Y cojo la herramienta PESTEL. Y la PESTEL empieza entonces, ¿cómo está el ámbito político en el término en Bogotá? Entonces, ¿cómo es el tema de celulares en Bogotá? ¿Tiene una regulación de impuestos diferentes a la de Medellín? No sé, la alcaldía apoya de alguna manera los nuevos negocios de tecnologías móviles. ¿Cuál es la estabilidad gubernamental? ¿Cuál es todo ese control político que se le da y tributario se le da a estos elementos, ¿cierto? Pasamos a lo económico, listo, no, es que mis celulares son de gama media y están como en 4 millones de pesos. ¿Cuántas personas en Bogotá pueden comprar este celular? ¿Cuál es la competitividad? ¿Cuántas marcas hay en Bogotá en este sector al que yo quiero llegar? ¿Cuál es el crecimiento económico? ¿Cuál es la inflación que presenta este territorio? Después pasamos a lo social. En lo social es... Amiga, aquí me están explicando. En lo social es, allá la gente sí compra celulares, si usaran celulares, eh, usarán un celular por familia, 5 celulares por familia. ¿Cómo funciona demográficamente mi mercado en ese territorio? Pasamos a lo tecnológico. Si se daña el celular, yo allá sí tengo donde mandarlo a arreglar. Yo allá sí tengo alguna transferencia de conocimientos para mantener eh, bien mi producto, para dar un buen servicio al cliente, para dar un buen soporte. En lo medioambiental es qué regulaciones hay con por ejemplo, con la disposición de celulares, qué regulación hay con el uso de dispositivos electrónicos en territorio público, no sé, ¿cierto? Y en lo legal, que es como ya toda la parte más jurídica, es yo qué necesito para montar un negocio en Bogotá. Cámara de Comercio, RUT, no sé, ¿cierto?
Esto funciona muchísimo para evaluar, sobre todo, internacionalización. Cuando ustedes quieran empezar a explorar esos nuevos mercados internacionales, esta herramienta les va a ayudar muchísimo para desglosar cuáles son esas necesidades que tienen como negocio y poderlas enfrentar con ese nuevo territorio y que ustedes digan, bueno, sí justifica meterse la mano al bolsillo para invertir, para mandar ropa a México. Porque los impuestos y, ¿cierto? O no, 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 yo que voy a mandar eso por allá, va a pagar bien caro, eso a la final la gente no lo compra. Entonces esto les permite identificar mercados, identificar oportunidades de mejora, identificar oportunidades o lugares que ustedes digan, no, es que saben que yo en Bogotá yo no veo centros de servicio de reparación de celulares. ¿Yo qué me voy a poner a mandar celulares? Más bien monto una filial de mi empresa y monto un centro bien grande de reparación de celulares. Entonces eso les permite como identificar todos estos elementos. ¿Alguna duda con esta herramienta? No. Súper. Y pasamos a la herramienta Brio. Esta herramienta es utilizada para evaluar las capacidades internas que tienen como organización y determinar si son o si tienen ventaja competitiva o no en un ámbito comercial. Se llama Brio, pues como las otras, por el acrónimo. Valor, rareza, que sea inimitable y cuál es la estructura organizacional. ¿Esto qué dice la herramienta? Si yo no cumplo con ninguna, o sea, si no me diferencio, esta es una herramienta como de benchmarking que lo llaman como de comparación entre diferentes empresas. Si yo no me diferencio de mi empresa, pues mi empresa no se diferencia de las otras símiles en el mercado de ninguna manera, es que yo estoy en desventaja competitiva. Si me desvinculo en una solita, es que soy par competitivo y puedo ahí como, ahí. Si me diferencio en dos, estoy en una ventaja competitiva temporal, porque alguna otra empresa va a ver mi ventaja y va a poder alcanzarme rapidito. La tercera es, o sea, si tengo tres, es que tengo una ventaja competitiva por explorar, que estoy bien, que todavía les llevo un poquito de ventaja a los otros, pero puedo empujar más para que no me alcance. Y cuando estoy en el cuarto es que ya soy sostenible, cuando ya cumplo con las cuatro diferencias versus las otras del mercado es porque ya tengo una ventaja competitiva sostenible y mi producto se diferencia completamente de los otros, aunque esté en la misma categoría. Vamos a revisar uno por uno. Cuando nosotros hablamos de valor, aquí es toda la cadena de valor, no únicamente el precio. Ya hoy en día competir en precio primero, es muy complicado y segundo, pues no es tan importante. Hay mejores maneras de generar competitividad en términos de valor con servicios postventa, con servicios de mejor calidad, con restauración, no sé, o sea, hay un montón de opciones dentro de la propuesta de valor que te permiten diferenciarte de los demás que no necesariamente es cuánta plata vale. Cuando hablamos de rareza, es cómo se diferencia de los otros, ¿cierto? A ver, yo me pongo un ejemplo aquí rápido en Medellín. Aquí en Medellín hay un montón de lavaderos de carro, pero muchos. Y un día llegó esta gente de Lavafante, no sé si los conocen, que es un servicio de autolavado. Y vos pasas en el carro y eso solito te lava el carro y vos salís y seguís. La rareza que tiene esto es que es un servicio de autoservicio y en ese ámbito funcionó súper bien. Porque uno va a la Bafante un día después de quincena a las 4 o 5 de la tarde y esas filas son enormes. Y uno dice, wow, a esta gente le está yendo súper bien y su rareza, su innovación es muy exitosa. Diferente, por ejemplo, lo que intentaron hacer hace unos años con las estaciones de gasolina. Habían un par de estaciones de gasolina que intentaron que fueran autoservicio y tenían la gasolina un poco más barata, pero nadie las usaba porque ya estamos acostumbrados a que alguien me tanquee el carro, ¿cierto? Y que estoy pagando por ese servicio. Y posiblemente tiene que ver con que no sé usar la máquina, con que no sé cuál es el proceso, es algo de lo que no estamos eh, como socializados y se vuelve complejo.
Entonces, cuando hablamos de esa rareza, es que sea algo diferente, pero diferente para bien, diferente que la gente sí valide esa diferencia. De ahí pasamos a inimitable. Cuando se habla de inimitable, no es que yo hice el nuevo cohete espacial que nadie más jamás va a poder hacer. No necesariamente estamos hablando de eso. Cuando hablamos de inimitable, hablamos es de que lo que yo hago se sienta también a la hora de que el cliente lo tome, el servicio, el producto, que no va a encontrar eso en ninguna otra. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho con el mercado de smartphones. La pelea eterna entre iOS y Android, entre Samsung y iPhone, ¿cierto? Las personas que usan iPhone están ya muy acostumbradas a su ecosistema de iPhone, al sistema gráfico, a la forma de usar el celular, a los comandos con el dedo, todo. Lo mismo pasa con los usuarios de Samsung. Y uno le pregunta a un usuario tradicional de iPhone y es como, no, yo jamás usaría Android. Y lo mismo con el usuario de Android. No, yo jamás usaría iPhone. En eso se vuelven inimitables porque tienen una identidad tan bien definida que toda su experiencia y todos los usuarios validan que lo que hace el otro no lo hace como lo haces tú. ¿Listo? Cami. Pregunta, Juan, esto también digamos que podría aplicar para una empresa pues pequeña, no sé, me voy al caso, yo tengo una agencia digital y lo que hemos identificado a través de charlas con nuestros clientes, con nuestras clientas, pues es que básicamente lo que les gusta muchas veces es eso, el servicio que reciben en la empresa somos mi esposo y yo, y en el momento en el que ampliamos un poquito el equipo, digamos que lo que realmente sentían que nos diferenciaba, pues era que nos sentamos a charlar con nuestros clientes, que casi como que se siente que somos parte de su equipo de trabajo. Entonces, no sé, pero ahora que tú estabas diciendo, por ejemplo, el caso de iPhone versus Android, pues digo, pucha, ¿será que sí aplica para nosotros? Como que siento que eventualmente eso le podría pasar de una manera muy sencilla a otra empresa, como que también sientan eso mismo con otra gente. Entonces, no sé si aplica o cómo lo formularías en el caso de una empresa más pequeña, que no es un desarrollo tecnológico. Ujú. En este caso, usando tu mismo ejemplo y tu propuesta de valor del uso cercano o del servicio cercano con el cliente, tiene que ver es tú cómo institucionalizas ese servicio cercano. ¿Cómo así? Voy a ponerles el ejemplo de Impact Hub. Impact Hub no tiene código de vestimenta, no tiene código de presentación y todas las personas que trabajamos acá somos súper relajadas, tranqui, conversamos como si fuéramos amigos y eso una vez que tú entras a trabajar acá es de lo primero que te dicen, hey, vos estás tranquilo, tu forma de trabajar debe ser que esté acomodada contigo, que, y se vuelve como ese manual intrínseco de comunicación que es la identidad de Impact Hub. En tu agencia, si lo que te diste cuenta es que lo que hace importante es ese servicio de tú a tú, puede ser más importante incluso que si tú contratas una diseñadora gráfica. O sea, si tú me dices, no, es que tengo dos perfiles porque voy a contratar nueva diseñadora. Una, yo creo que es la mejor diseñadora que yo he visto, pero esa pelada no conversa, pues señora, esa pelada puede quedar 5 días sin decir hola. Pero tengo otra que es buena, que puedo entrenar, pero es súper conversadora y entiende súper bien las ideas del cliente y puede sentarse a escribir y a bocetear rápido con el cliente, pero se me demora un poquito más en diseño. Posiblemente eso se alinee más con tu propuesta de valor y con tu propuesta inimitable. ¿Cómo vuelves sostenible esa diferencia que es esa cercanía del servicio con las otras? Esto, por ejemplo, le pasa mucho a las cadenas de comida. Ustedes no sé si han visto que les pasa que uno va a un restaurante chiquito y es como, uff, no, la comida es súper rica, es deliciosa, y eso se empieza a volver famoso y ¡pum! Uno lo ve ahí, gigantes. Y uno vuelve a ir y ya la comida no sabe igual, ya la comida es como, ve, eso está como más insípido, ve, como que la atención no es tan cercana. Eso pasa mucho con el crecimiento de las empresas. Y ese es uno de los retos más grandes de las empresas pequeñas, que su inimitabilidad como empresa pequeña siempre va a ser la cercanía, porque es que cuando vos no tenés 1.000 clientes, sino que tenés 100, pues es más manejable. Pero entonces Sí, es como vuelves que ese crecimiento y esa diferencia de la cercanía siga siendo sostenible. Si quieres que ese sea tu valor de inimitabilidad, ¿cierto? sí. Bueno, Entonces, gracias. no Ahí sé si está el reto. respondo a tu pregunta.
Sí, sí, totalmente. Y creo que ahí está el reto, pues en nuestro caso, además que trabajamos con servicios, pues que creo que realmente ahí está, sí, ahí está la tarea. Gracias. Y el último es organización, que cuando hablamos de organización es de estructura. Es yo qué tan estructurado estoy a comparación de mis competidores para ser competitivo. Que también estoy de contactos, que también está mi red de proveedores, de mi red de clientes y qué tan establecida y fuerte es para poder ser sostenible en el tiempo. Bueno, eh, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya estamos como por cerrar. Tengo una pregunta chévere en el chat que la iba a abordar ahorita más tarde, pero no sé si hasta el momento tienen alguna otra pregunta. No, ninguna. Bueno, entonces voy a leerles la pregunta que hacen en el chat. Me pareció muy chévere. Y es, ¿qué diferencia hay entre un plan de negocios y un plan estratégico? Si hoy en día sigue siendo necesario el plan de negocios, porque alguna vez escuché en una charla que no, porque es muy largo y las empresas son muy cambiantes. Bueno, esto va a ser una respuesta como decide, no, ¿cierto? Eh, un plan de negocios tiene más que ver con temas de mercadeo, con temas de estructuración financiera y con temas de consolidación cuando estamos hablando de qué vamos a hacer con nuestro modelo de negocio, qué vamos a hacer con las ventas, qué vamos a hacer con las finanzas de la empresa. A mí en lo personal me parece que el plan de negocios es algo importante porque eso les va a dar una hoja de ruta grande, pero efectivamente es algo muy fuerte de estructurar, que toma mucho tiempo de estructurar bien estructurado y posiblemente cuando lo terminen de estructurar, ustedes se vuelven a leerlo y ya cambió todo lo que están haciendo. Porque, pues, sobre todo en etapas tempranas, los modelos de negocio son muy fluctuantes y en vez de ser un negocio que se categoriza en un bloque, es más como un espectro. Entonces, si yo tengo una agencia de diseño, yo no puedo entrar como una gran BTL porque no tengo el músculo financiero y yo no puedo decir, no, mi negocio es hacer eventos y soy una agencia de hacer eventos. No, yo técnicamente me le tengo que medir a todo porque pues necesito generar flujo de capital. Entonces en mi agencia yo ofrezco servicios de marca, servicios de identidad, servicios de diseño de piezas publicitarias y servicio de BTL, porque tengo un contacto muy bueno que me hace BTL. Entonces en vez de ser como una categorización es como un espectro en el que yo me muevo. Y es por eso que los planes de negocio se vuelven como muy retadores porque pues si vos le llegas a alguien con un plan de negocios en el que vos le decís, es que yo soy agencia de diseño, agencia de BTL y agencia de impresión y pauta, te va a decir, no, es que vos me estás poniendo tres negocios en uno. Entonces, esa es como para mí la diferencia entre el plan estratégico. El plan estratégico busca más es planificar los objetivos a mediano y largo plazo que tenga una empresa para llegar a un punto diferente. Muchas veces no es que se use el uno o se use el otro, sino que cuando hay un plan de negocios bien estructurado, los planes estratégicos ayudan a cumplir ese plan de negocios. Entonces, cuando tenemos un gran plan de negocios, podemos revisar qué objetivos hay ahí y trasladarlos a pequeños y a fracturarlos en pequeños objetivos donde generamos planes estratégicos para cumplirlos. Entonces, por eso decía, es como una respuesta de sí y no. Puedo tener planes estratégicos sin plan de negocios y puedo tener plan de negocios sin plan estratégico, pero si tengo los dos, se pueden complementar muy bien. Entonces, no sé si queda clara la respuesta, Alexandra. Sí, súper clara. Muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? De aquí para atrás, de todo lo que vimos. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta adicional, si se les ocurre algo, si van a empezar a hacer un boceto de plan estratégico, pues aquí les quedan mis contactos, mi número de celular, mi correo y pues en cualquier momento
pueden contactarme, me pueden hacer una pregunta, ¿vale? Sí, muchas gracias, Juan. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo está muy claro.